Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 19 de octubre de 2021. Hoy es mesa de análisis internacional, así que voy a saludar a quienes son los anfitriones habituales. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, acá en las tardes de Radio Mundo. Gustavo, buen día. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí en primavera. Ya es primavera, sí, llegó. Leo Harari, que ustedes saben, nos acompaña desde París, allá entrando en el otoño, por lo tanto. Leo, buen día, buenas tardes. Buenas para todos. Y tenemos más o menos el mismo clima, hoy por lo menos. Bueno, y por último incorporo a nuestro invitado en este tema que vamos a abordar en los primeros minutos. Álvaro Caso, historiador uruguayo, radicado en Canadá. Ya hemos charlado con él en otras ocasiones. Álvaro, bienvenido. Buen día, Emiliano. Buen día, Gustavo y Leo. Gracias por la invitación a estar de vuelta con ustedes. En Estados Unidos, unos 100.000 trabajadores sindicalizados entraron en conflicto en varios sectores de la economía, en lo que ha dado por llamarse Striketober, una palabra que combina huelga con el nombre del mes, octubre. 10.000 obreros de la empresa de maquinaria agrícola John Deere, 60.000 de la industria del entretenimiento y más de 30.000 de atención médica se han movilizado en los últimos días. La conflictividad en la industria del entretenimiento puso en jaque a Hollywood por la posibilidad de que se desatara una huelga masiva entre trabajadores de los rubros técnicos. Eso estuvo al borde de paralizar la producción de series y programas de televisión. Esta situación, esta a la que vamos a dedicarnos, es poco habitual en un país donde los sindicatos pierden poder desde hace décadas. Se combina con la llamada gran renuncia. Se está dando una ola de dimisiones y 2 de cada 3 trabajadores estadounidenses están buscando un nuevo empleo. Según algunos expertos, la pandemia de COVID-19 está detrás, despertó reclamos, ha potenciado este tipo de movilizaciones. Sería bueno quizás empezar con Álvaro, con 2 o 3 apuntes a propósito de cómo hay que entender este fenómeno, qué entidad tiene, qué tamaño, qué importancia tiene lo que hemos estado viendo en estos días. Gracias, Emiliano. Es difícil llegar al número concreto, digamos, 100.000 trabajadores puede parecer poco en el contexto de un país de 300 millones, pero lo que me parece que muestra es que detrás de la vuelta a la normalidad hay temas no resueltos que dejó la pandemia, como el de las relaciones laborales, que si bien hablamos muchas veces, ¿no?, del teletrabajo, del Zoom, de cómo la pandemia cambió esas dinámicas, también hizo que mucha gente considerada trabajadores esenciales tuvieran que ir, digamos, a las trincheras, a las líneas de batalla, mientras que el resto de nosotros, el resto de la economía, estaba trabajando desde casa. Y esa inequidad, esa desigualdad, me parece que es lo que se está poniendo en evidencia con estos conflictos, ¿no? Y no nos olvidemos que el salario mínimo federal en Estados Unidos, el salario mínimo cambia por estado e incluso por ciudad, está en $7.25 la hora. Es decir, que es un salario mínimo federal bajísimo para lo que es un país, una potencia mundial, una de las 2 o 3 primeras economías del mundo, depende de cómo la midamos. Entonces, todas estas dinámicas, hay un cierto caldo de cultivo, me parece, que era un poco inevitable que esto salga a la luz de alguna manera. Podría haber salido con un movimiento menos orgánico, ¿no? Y yo creo que eso no hay que descartarlo, un movimiento de protesta menos orgánico, menos asociado a los sindicatos o a los gremios, más bien como en el caso de Hollywood. Pero bueno, me parece que era algo que se veía venir en cierto sentido. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta ahora? ¿Gustavo, Leo? Bueno, yo creo que para esta situación hay que entenderla como lo que es decir, es una situación en un entorno de pandemia, en un país que tiene un mercado enorme, pero que también tiene enormes dificultades. Y la economía norteamericana se comporta igual que las demás economías. No hay ningún misterio en el tema económico ya desde hace décadas, yo diría desde hace más de un siglo. En este caso tenemos cientos de miles de personas que fueron al teletrabajo, pero también cientos de miles de personas que, agotadas,
trabajando más horas, en una economía deprimida, optaron por jubilaciones anticipadas, algunas se volcaron a un trabajo informal que en Estados Unidos existe y hoy es muy numeroso. Y algunos de ellos no están dispuestos a volver a un entorno formal. Estamos hablando también de un entorno que no favorece, pero no solo por la pandemia. A los trabajadores norteamericanos se le ha formado una especie de tormenta perfecta. Una pandemia que ha deprimido a las empresas, una desocupación, problemas de salud y todavía Joe Biden en la Casa Blanca. Entonces, de alguna manera, y estoy hablando en serio, porque sí, me llamó la atención esa frase, y todavía Joe Biden en la Casa Blanca. Es parte del problema, no de la solución. Yo quiero dividir mis intervenciones muy rápido para no complicar la agenda, Emiliano, en dos. Primero, explicar un poco lo que está pasando y después lo que yo pienso que va a pasar. Durante 6 meses estuvimos durante el 2020 escuchando a la irresponsable de Kristalina Georgieva diciéndole a todo el mundo, gasten, gasten, gasten y gasten. Por suerte, al FMI solo fueron 6 o 7 países latinoamericanos y 4 o 5 países más a pedir préstamos al FMI le hicieron caso, porque por suerte no entramos en esa catarata de gastos asustados por la pandemia que hubiera desestabilizado todas las economías. Sin embargo, por eso, además, es que el Fondo Monetario Internacional tuvo que recurrir al sistema de derechos especiales de giro, porque no llegaba a través de los préstamos a ayudar a los países a poder enfrentar las pandemias. Pero Joe Biden quiso avivar el fuego y en vez de acercarle una cerilla, abrió un bidón de querosén y lo tiró encima. De una inflación del 1.8 o 2%, que es lo que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, se está hablando ahora de algo que sube arriba del 5%. Consecuencia, los ajustes de salarios no están siguiendo la inflación. Consecuencia lógica, por primera vez en Estados Unidos no se habla del salario, se habla del salario real, como estamos acostumbrados en Latinoamérica, porque la inflación empieza a comerse los salarios de los obreros norteamericanos. ¿Por qué? Por esa emisión descontrolada que está llevando a un terreno inflacionario. ¿Qué pasa con los sindicatos? Bueno, los sindicatos ven que de alguna manera empezaron a moverse, hubo una movida en busca de mejores empleos, 4 millones de personas dejaban sus trabajos prácticamente mensualmente, desde abril hasta hoy, y las empresas empiezan a sufrir lo que ellos definen o describen como una falta de personal. En realidad no falta personal, no falta gente, la gente se está mudando de un trabajo a otro. Pero eso hace que los sindicatos asuman protagonismo, porque esas empresas necesitadas de personal se muestran débiles en el momento de la negociación y no pueden cerrar sus fábricas, no pueden cerrar su producción. Los sindicatos ahí tienen una piedra de toque para negociar. Eso a la luz de, obviamente, un desfasaje y una desigualdad en cuanto a ingresos de los trabajadores bastante importante en Estados Unidos. ¿Ah? Estamos hablando de que el percentil más alto ha aumentado desde el 79 al 2019, está hablando de los últimos 40 años, un 41%, pero el decil inferior, según los datos que tenemos, solo aumenta un 7%. Entonces, esas desigualdades abonan en tiempos de crisis toda esta situación. Los empleados o los sindicalizados hoy son el 10% más o menos de la masa laboral, puede trepar al 12 o al 13 según algunas mediciones, pero va a andar ahí. Su argumento hoy es, tenemos que resistir, solo necesitamos resistir un día más que las empresas. Con eso hemos ganado la batalla. Esa es la situación hoy en Estados Unidos, saliendo de una pandemia, pero, reitero, con una economía desordenada por un voluntarismo que no ayudó. Enseguida voy a Leo, pero capaz que Álvaro, que está más cerca de estos hechos, quiere añadir, complementar lo que señalaba Gustavo. Sí. Bueno, respecto a lo de la emisión, Gustavo, no sé si da para entrar un debate de política monetaria en la mesa internacional, pero no da ahora. Me parece que no da, pero yo creo, me parece que hoy hay una combinación de emisión con otras dinámicas, es decir, está el encarecimiento por las cadenas de suministro. Sí, sin duda. La globalización, la desglobalización no ayuda. Los costos sanitarios, incluso que a las empresas les ha encarecido los costos operativos muchas veces porque tenés que tener medidas de bioseguridad, como las querramos llamar, ¿no? Y otro tema que me parece interesante traer así como tirarlo arriba de la mesa es el de las inequidades regionales que tiene Estados Unidos, porque no es lo mismo, y eso es parte del trancazo político que tiene Biden en el Congreso, ¿no? Es decir, el tipo que le está trancando su gran programa de expansión de la seguridad social,
o expansión del gasto, que es sinónimo de expansión del gasto, es un senador de Virginia Occidental. Es un estado muy chico, poco importante, poco moderno económicamente, no es de California, no es de las Big Tech, por así decirlo. Entonces, estas inequidades regionales, ¿no? De que vos en Virginia Occidental, en West Virginia, tenés un costo de vida y te mudás a California o a Colorado o a Wyoming y tenés otro radicalmente distinto, es un tema muy importante y que muchas veces desde Uruguay no logramos visualizar que, como decía, el sueldo mínimo federal son $7 y un cuarto, $7.25 la hora. Pero si vos vivís en Nueva York, si vos vivís ese salario mínimo es distinto y las empresas que están en ese estado tienen que pagar un salario distinto. Ahora, si vos si mudás esa empresa a Virginia Occidental o a Texas o a otro lugar, ahí te cambia la ecuación económica. Entonces, no todo es igual. No es casualidad de que muchas de estas huelgas estén pasando en California, por ejemplo. Pero la inflación está generalizada. Todos los estados tienen inflación. Sí, pero también de vuelta, lo mismo pasa acá, ¿no? Digamos, los temas logísticos, si vos vas al territorio del noreste, digo, el encarecimiento es mucho más dramático que cuando estás sin duda. Son países Pacífico. Sí, sin duda. Pero a lo que voy es que no es casualidad que algunas de estas dinámicas están pasando en estados demócratas, ¿no? Pero en estados que a su vez tienen algunos de los costos de vida más altos, como es el caso de California, que tenés impuestos altos, costo de vida alto y sueldos estancados, como decía Gustavo. Puede que estemos ante una dinámica que popularizó Domingo Cavallo, ¿no? Lo de esta inflación, ¿no? Que tenés esta inflación y inflación y estancamiento económico al mismo tiempo. Ahora sí, Leo. Bueno, yo lo voy a agarrar como por otro lado. A mí me parece que la proliferación de los movimientos obreros en Estados Unidos no es nueva. Está avanzando desde antes de la pandemia. Ha tenido su época de oro en los años 60 y 70, luego con Reagan y las políticas neoliberales más represivas y el cambio también en la forma de producción, en donde hay menor cantidad de gente concentrada en el mismo lado. Esto disminuyó. Además de eso, hubieron cambios en leyes sobre los derechos sindicales y le ha costado mucho sobrevivir. Ahora, empezaron a renacer en parte por las redes sociales, en parte por el movimiento, como el movimiento de afro y el movimiento feminista y todo ese tipo de... Empezar a largar bronca hacia afuera ha permitido revivir en cierta manera también el movimiento sindical. Para mí las bases están en otro lado. Todo lo que se dijo existe, pero no es lo que explica. Lo que explica es que desde hace más de 30 años no existe aumento del poder adquisitivo de los trabajadores de nivel más bajo. Y desde hace 30 años estamos viendo que poca gente se hace más rica y que la mayor parte de la gente se queda estancada. Y no hay que olvidarse que la unidad en Estados Unidos, cuando no la hacen las guerras, la hace el sueño americano. La idea de que cualquiera saliendo de la nada puede llegar un día a tener mucha plata. Y ahora se ve que hay mucha gente con mucha plata, pero la mayoría están igual que como estaban sus padres. Salir de la pobreza en Estados Unidos requiere muchas generaciones. Ya no existe esa escalera que existía antes. Ese es un tema. El otro tema es que el poner mucha plata en la economía para hacerla andar, el romper el modelo neoliberal, los primeros que lo rompieron son los neoliberales, tratando de salvar sus bancos en 2008 y luego tratando de salvar el general de la estructura económica en estos últimos años. En Europa también, aquí en Francia, se metió plata a camiones por medios técnicos diferentes en unos y otros, con mayor o menor control monetario, pero totalmente en contra del modelo que tenían antes porque no había otra forma de mantener el poder. De manera que en Estados Unidos el desprecio a los trabajos mal pagados es justificado. Es un país donde si uno no tiene un seguro individual
o empresarial de salud bueno puede pasar de una vida normal a la miseria, de un mes al otro, por los precios de los medicamentos, por la dificultad de acceder a cualquier tipo de ayuda. No existe, comparando con Uruguay, inclusive, salvo en algunos estados, porque como bien se dijo, es un país heterogéneo, pero no existen las redes sociales, y esto lo han empezado a tomar conciencia en estos últimos años, y poco a poco empieza ese desamor al trabajo. También quiero agregar algo, porque yo lo veía todos los días. Existe una indiferencia total al trabajador individual. Uno puede llegar a la oficina o a la empresa o al almacén o donde trabaje de mañana y decirle: a vos no te necesitamos, chao, y te fuiste. Cosa impensable en Uruguay o en Europa, donde existen derechos. No se puede echar a una persona de un día para el otro. Uno ve en las películas americanas, se ve el tipo con el cartoncito donde pone la foto de la familia. Si fuera un uruguayo pondría el mate, la yerba, no sé, las cosas que tenía en el escritorio, y se va. Eso pasa todos los días. Entonces uno llega a una empresa y lo atienden como una máquina, y le importa un cuerno si uno le gusta o no le gusta, y si se enojan se van, porque saben que si no al día siguiente cuando llegan lo echan. Es un universo muy competitivo, muy duro de vivir, y eso es lo que ya no quieren más decenas, centenas de miles de americanos. Es parte de un profundo cambio social que no es fácilmente reversible, ni con Biden ni con nadie. Sí, yo creo solamente para acotar una cosa, me parece que una de las grandes incógnitas de esto es, bueno, cómo se traduce, como pasó el año pasado con lo de Black Lives Matter, que Leo estaba haciendo referencia. ¿Cuál es el correlato político de esto? Es decir, no está claro, porque de vuelta, no nos olvidemos de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tanto da que haya 200.000 trabajadores en California haciendo huelga, si las cosas en Texas, en Kansas, en Missouri no cambian, o no hay hay un efecto, digamos, de espejo, y el voto conservador de esos estados se vuelve un poco más recalcitrante, por así decirlo, en respuesta a los estados, entre comillas, liberales, como los estados demócratas, los estados progresistas, diríamos, en nuestro léxico. Entonces me parece que ahí hay una gran incógnita, porque esta movilización social que pasó el año pasado no se tradujo en un cambio drástico del balance del poder político en Estados Unidos. Es decir, Biden tiene las mayorías, de las cuales hemos hablado hasta el hartazgo en este programa, de 4 diputados en la Cámara Baja y la vicepresidenta en el Senado, digo. Entonces, y eso el año que viene parece que se puede terminar, ¿no? A fuerza de los cambios en la matemática electoral del Congreso. Entonces, me parece que ahí hay un tema no resuelto, que, bueno, ¿cuáles son las consecuencias políticas a nivel nacional de de estos movimientos, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con Leo que son demandas insatisfechas desde hace mucho tiempo. Ahora también un matiz con respecto a lo que dice Leo es que yo creo que muchas de estas cosas no son exclusivas de Estados Unidos. Es decir, estas dinámicas de satisfacción con el mundo del trabajo, ¿no? Están presentes, me parece, en otros países del hemisferio occidental, y la diferencia es que en Estados Unidos el costo de renunciar era, por lo que vos estabas diciendo, era mucho más alto antes, y ahora, como hay programas un poco más robustos, de que capaz que no te desalojan porque está la moratoria en los desalojos u otras cuestiones, bueno, ahí te animás a dar ese salto al vacío, ¿no? Que de otra manera era justamente tirarse a una piscina sin nada de agua. Ahora capaz que hay un poquito de agua, no está llena de agua como en Francia, en Alemania, pero me parece que también tiene que ver con eso, con el cambio en el rol del Estado que se vio en el último año, y que fue un cambio bipartidista, porque los cheques llegaron con Biden y con Trump, digamos. Acá tengo, entonces, por ejemplo, este mensaje de oyente que vive en Boston habitualmente y está en Montevideo por estos días, Carlos. Dice, vivo en Boston hace 19 años. El 90% de las empresas gastronómicas tienen en la puerta el cartel de We are hiring. Están necesitando personal. ¿Por qué no consiguen trabajadores?
porque el Estado a los desempleados les envía cheques semanales de $500, así que prefieren quedarse en sus casas. Algo de eso era lo que ustedes estaban Exacto, ¿no? digamos, o sea, ha habido un robustecimiento por la pandemia, digamos, es decir, lo podemos criticar como excesiva inyección de dinero en la economía o no, que ha generado una red social, una red de seguro social muy precaria para los estándares del Estado de Bienestar europeo, digamos, no es Noruega, no es Suecia, pero mejor de lo que había, especialmente en estados como Massachusetts, como California. Y no mandaban esos cheques, en vez de huelgas, iban a tener la gente con los cuchillos en la calle. No. Pero sí, es un argumento Nunca los tuvieron. de película para niños ese. Lo que dijo Álvaro que es importante es que esto no pasa solo en Estados Unidos. Estamos dentro de un proceso del desarrollo del capitalismo en el cual hay cambios profundos hacia nuevas tecnologías, inmersos en una profunda crisis política. Entonces, la gente no se siente contenida en lugares donde pueden ir a hablar de sus problemas, de sus desafíos y tener a alguien que les ilumine para algún lado. Antes para eso servían las religiones, que están bastante desprestigiadas últimamente, digámoslo, por lo menos. Después lo han servido los partidos políticos, que están pinchados en todos lados. Entonces, la discusión fundamental ahí está sobre si democracia liberal es viable en este momento de la historia o pasamos a un proceso de otro tipo como las democracias iliberales, como le llaman aquí, o como las autocracias de mercado, como le podríamos llamar también. Es decir, hay una evolución profunda en las sociedades, este es un síntoma, y está bien tratar de mirarlo a nivel global porque está pasando en muchas partes donde el desarrollo del nivel capitalista es avanzado. Una cuestión sobre lo del sueño americano. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Leo en el sentido de que antes tenías un ascensor, ¿no? y intergeneracional, y ahora tenés una escalera, y es una escalera un poco estrecha y hay demasiada gente, ¿no? Si estás en la escalera de incendio y hay muchísima gente escapando o tratando de subir o bajar de clase social. Pero hay una cuestión cultural que a mí me sorprende porque está como desapegada de la economía, que es el poder del sueño americano, es decir, ¿a dónde va a emigrar la gente? Digamos, ¿dónde está la crisis migratoria? Está en la frontera de Estados Unidos con México. Sí. Es decir, porque el sueño americano sigue teniendo ese poder a pesar de su dificultad, ese poder blando, diría Gustavo, ¿no? Que a pesar de las dificultades, a pesar de que hay muy poca gente que, como dice Leo, es cierto, digamos, es difícil esa movilidad meteórica, digamos, de generación en generación, me parece que es un tema que hay que reflexionar porque a los que nos gusta atar las cosas siempre a la economía, ahí hay como un desfasaje muy potente que la gente no está golpada en las puertas de China para entrar a China, está golpada en las puertas del Estados Unidos supuestamente decadente, supuestamente en crisis, etcétera. Entonces es muy interesante ese desfasaje. Perdón, pero era un apunte que me había quedado. Sí, adelante. Gustavo, o Leo. Bueno. No. Dale. Varios puntos de lo que dijo Leo y lo que ahora apuntó Álvaro. A este amigo que está aquí de Boston, yo le daría la bienvenida a la latinoamericanización de Estados Unidos. Es decir, asistencialismo, inflación, un proyectado estado de bienestar que nunca llega y los costos políticos que vienen. Está bien que nosotros, como quiera hacer Leo, le encontremos un poco los defectos al sistema. Pero no podemos no podemos discutir la ley de gravedad, Leo. Es decir, la matriz sistemática de Estados Unidos no va a cambiar, no cambió con Black Lives Matter, no va a cambiar con esto. Lo que llamamos una crisis política, ¿qué es? Que dos partidos tienen el 90% de los votos. Eso no es una crisis política, eso no es inestabilidad democrática. Inestabilidad democrática es lo que tiene Perú, donde el que llega al poder llega con el 20%. Inestabilidad democrática es un partido republicano fascista. Pará, no digas cualquier cosa. Gustavo. Eso es tu percepción. No es la percepción de millones de norteamericanos que lo votan. Es un tema de ellos. Yo no me meto. Yo no soy norteamericano.
¿Ah? Bueno, Y tampoco yo tampoco no me puedo siento meter capacitado porque para yo juzgar estoy eso. ahí. No. O sea, las idiosincrasias de cada país son de cada país y hay que No es respetarlas. idiosincrasia, es la política Bueno, fascista el que de los republicanos, muchachos. bueno, el No es tipo, idiosincrasia, bueno, son leyes que se el tipo votan. de las montañas de Nevada que votó a Trump te dice yo tengo la idiosincrasia de 4 generaciones y pienso así, voy a seguir pensando así y no me considero fascista. Bueno, ¿qué vas a hacer, Leo? Es así. ¿Tá? Ahora, yendo a contestar un poco esto que decía Álvaro, y es cierto, o sea, el sueño americano existe. Existe porque es un país que tiene sus ventajas. No todo es crisis, no todo es decadencia. Es un país muy poderoso. Es un país que emite su propia moneda y eso le permite zafar de todos los agujeros negros que tiene la historia económica. Entonces, de alguna manera, eso también es una trampa, que es una trampa en la que también cayó Biden. Es decir, yo quiero ser asistencialista, asisto, pero como dice Álvaro, que ahí está la línea roja, Álvaro, es decir, hay una línea, hay un equilibrio que no podés traspasar porque desequilibrás la economía, como ha pasado ahora. Hay de todas formas, me parece a mí, para redondear, Emiliano, yo te había prometido un poco lo que me parece que iba a pasar, lo que me parece a mí, ¿no? Es que tome a Amazon, por ejemplo, como ejemplo. Amazon hace 6 meses tuvo una votación y los trabajadores de Amazon votaron el 90% contra la sindicalización. ¿Por qué? Porque obviamente tienen temor a perder sus trabajos y quieren que la empresa siga abierta, etcétera. De todas formas, Amazon primero fue a $17 la hora y ahora están $18 la hora. Los gremios están pidiendo $15 la hora como mínimo. Es decir, algunas empresas van a ceder. ¿Por qué? Porque así como los trabajadores tienen el argumento de decir, solo tengo que aguantar un día más que la empresa, unos días más, las empresas tienen su argumento, su contraargumento, su forma de pensar, de decir, bueno, solo tengo que estirar algunos dólares más. ¿En dónde está el equilibrio? En 17,50, en 18, en 18,50 y ahí llegamos a un acuerdo. Ahora, eso está bien, esto va a ser coyuntural, en unos meses la economía se va a equilibrar, seguramente con algunos sueldos al alza. ¿Tá? Pero el problema es que los inversores aprenden, los inversores se están alejando de empresas con mucha incidencia obrera y que tienen menor margen de utilidad porque esto lo van a pagar las utilidades de las empresas. Entonces va a venir una ola de automatización muy fuerte. Entonces, los ciclos económicos son irreversibles, el mercado se acomoda, el mercado responde a las coyunturas. Los obreros norteamericanos van a encontrar ahora, potencialmente y durante algunos meses, se van a encandilar y enamorar del poder de la sindicalización. Pero, ojo, la Unión de Empresarios ha mantenido 3.500 trabajadores en Dana, que es una localidad que es proveedora de John Deere, por ejemplo, durante 6 semanas en seguro de paro, y terminaron firmando un acuerdo que era el mismo que habían negado a firmarse hace 8 semanas. Es decir, el poder de negociación tiene límites. Y eso es lo que vamos a ver. Una última reflexión. Yo creo que... No estoy jugando, Álvaro. Hablándolo de Biden un poco, ¿no? Que me parece también para ir a lo político, ¿no? Es decir, Biden está tratando de decir, esto es gracias a mí. Es decir, toda esta cuestión de los sindicatos, ¿no? Estoy reproduciendo la retórica de él, ¿no? Sí, pero sí. me parece que todas estas cuestiones, un poco por lo que vos estabas diciendo, Gustavo, de que al final no es claro cuál es el real poder de estos sindicatos que me parece que también se merecerían un ayornamiento, porque es básicamente recrear las viejas unions, ¿no? de las automotrices en el siglo XXI, ¿no? Y en Latinoamérica pasa lo mismo, no te preocupes. Eso es un tema a discutir de mínima, ¿no? Pero lo que quería decir es que Biden dice, bueno, esto es gracias a mí, es gracias al gran programa de seguridad social que quiero votar en el Congreso, etcétera. Pero al mismo tiempo, el riesgo está en que este aumento de la conflictividad laboral afecte las cadenas de suministro, afecte las cadenas de valor, contribuya a la espiral inflacionaria, falten los regalos de Navidad en los arbolitos por estos problemas, ¿no? Por problemas de camioneros, de los puertos, digamos, combinado a la cadena de suministro internacional y la nacional, y que esto se sume al discurso republicano de que Biden nos prometió normalidad y esto es un caos, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene un poco lo que decía Leo, vótennos a nosotros, porque solo nosotros podemos poner orden en este lío, ¿no? Terminan perdiendo todo. Exacto, es una carrera del fondo. Es mejor buscar acuerdos, no decir públicamente yo soy el presidente más prosindicalista de la historia, digo, eso no suma, digo, es buscar acuerdos y buscar equilibrios económicos.
Ha estado con nosotros en este segmento de la Mesa de Análisis Internacional Álvaro Caso, doctor en Historia, actualmente académico visitante del Programa para Estudios Latinoamericanos de la Johns Hopkins University. Álvaro, gracias. Hasta la próxima. Ya te convocaremos de nuevo en otro de estos asuntos, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Retomamos nuestra agenda. Ya volvemos, pero mirando a Afganistán, ¿cuánto ya? 2 meses después del triunfo talibán.